El deseo de adelgazar para muchas personas se ha convertido en una situación muy frustrante, porque a pesar de adoptar diferentes medidas, no han logrado obtener los resultados que desean. Hoy vamos a presentarles una alternativa muy eficaz para entender qué es lo que sucede y cómo lograrlo. Estamos en una nueva emisión de En tu Mente, un programa de Conecta Televisión desde el Retiro, Antioquia. Sean cordialmente bienvenidos. Una alternativa muy eficaz para lograr adelgazar de una manera muy satisfactoria, sin mucho trauma, sin mucho sufrimiento, es la que se conoce como la banda gástrica virtual, la cual se instala por medio de un procedimiento bajo hipnosis clínica. Resulta entonces que el hambre no está en el estómago, el hambre está en nuestra mente. ¿Qué nos lleva a deducir eso? Hay una gran cantidad de personas que están permanentemente intentando bajar su peso para encontrar la figura ideal. Pero a pesar de intentarlo con diferentes alternativas, diferentes dietas, no logran ese objetivo de una manera permanente. Y existen dos tipos de hambre para que empecemos a entender qué es lo que sucede allí. Existe hambre física que tiene ciertas características, como cuáles: es gradual, o sea, se va presentando poco a poco. Se va incrementando en nosotros esa ansiedad por comer. Puede esperar. Si no podemos comer en el momento y se está incrementando esa sensación de hambre, nos da espera y nuestro estado emocional es estable. Otra característica: se abre a opciones variadas o múltiples. O sea, sabemos que vamos a comer y estamos abiertos a varias alternativas de alimentos. Otra característica es que luego de que ingerimos el alimento sentimos saciedad y por ende nos sentimos bien. Caso contrario, cuando estamos sintiendo hambre emocional. ¿Cuáles son las características del hambre emocional? Primera, nos da de repente. Segunda, no puede esperar, empieza a generar en nosotros un impacto emocional y nos va causando desesperación. Tercer factor, quiere o se direcciona hacia ciertos alimentos. Entonces se nos genera un hambre que nos dispara cierta ansiedad y queremos comer cierto alimento, lo cual conlleva a que se vaya incrementando esa emoción inadecuada. No basta con llenarse. Hay personas que cuando están en esa situación comen, absorben el alimento, vuelven y repiten y no sienten saciedad. Y por último, fomenta el remordimiento, porque cuando la persona ya ha comido demasiado, sabe que se ha excedido y que no va a poder obtener ese objetivo de bajar de peso. Y si está en ese momento llevando alguna dieta, se siente aún más frustrado o más frustrada porque rompió con esa meta que se había trazado. Existen entonces situaciones emocionales. ¿Qué es el comer emocional? Es cuando comemos como factor distractor de cualquier emoción, ya sea limitante o empoderadora. Y no tiene que ver con la situación actual que nos lleva al deseo de comer. En otras palabras, se activa en nosotros cierta sensación que puede ser limitante, como angustia, tristeza, o pueden ser empoderadoras como alegría, felicidad, logro, y esa sensación inmediatamente nos invita a que absorbamos comida. Este es un distractor que es disparado por un factor emocional que se produjo desde tiempo antes a ese momento de tristeza o de felicidad y está en nuestra mente como un anclaje
que si no lo identificamos puede conllevar a que no logremos rebajar de peso en el momento en que nosotros deseamos y nos convertimos en personas vulnerables ante ciertas emociones, ciertos estados emocionales. Entonces, existen varios factores, vamos a hablar de 3 factores que conllevan a que se presente la obesidad. Uno de esos factores es el factor emocional. Ejemplo, hay emociones que se generan desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Y basado con esa sensación, con esas emociones que percibimos de nuestra madre, al momento ya de nacer y de ahí en adelante en el transcurso de nuestra vida, se generan ciertas sensaciones de las cuales desconocemos el origen y que conllevan a que estemos permanentemente ingiriendo alimentos. Otro factor emocional es, por ejemplo, la culpa. Cuando de niños nos amenazaban quizás nuestros padres diciéndonos: si no te comes todo, debes tener en cuenta de que eres una persona que está bendecida por el Señor porque tiene techo, alimento, y hay muchos niños en otros lugares, como en África, que carecen de esos alimentos y se mueren de hambre. Entonces, si tú no comes, empiezas a sentir culpabilidad por esas otras personas que no tienen alimento y que están muriendo a falta de ello. Otro factor emocional puede ser la ansiedad y la depresión. Recordemos entonces, ansiedad tiene que ver con el futuro, cuando percibimos el futuro de una manera muy tenebrosa. Y depresión, cuando permanentemente estamos enfocados en el pasado, y lo cual lleva a que tomemos ciertas decisiones hoy por hoy que nos afecten emocionalmente. Otro factor es el factor de los hábitos. Ejemplo de este factor: comer en diferentes situaciones. Ejemplo, hay personas que desarrollaron el hábito de que cuando van a ver televisión deben estar permanentemente comiendo, o cuando van al cine. De hecho, para ellos es muy agradable comprar esa cantidad máxima de crispetas o de palomitas mientras ven la película. Y aparte de eso le adicionan otros alimentos más que se consumen en un periodo de tiempo entre 1 y 2 horas, lo que dura la película, de una manera inconsciente, generando esa obesidad. Otra es cuando las personas se habitúan a que cuando van a leer, van a estudiar, también requieren alimento permanente. Esto desde ese factor de los hábitos. Viene el tercer factor y es el factor físico. 3 ejemplos. 1, el sedentarismo. Cuando las personas no realizan o realizan el mínimo desgaste físico. Son personas que por estar permanentemente en ciertas ubicaciones físicas ingieren alimento y no permiten que se genere el desgaste por el movimiento corporal. Otra, la ansiedad y la depresión que genera el estar permanentemente queriendo formar parte de las personas que están a la moda. Entonces esto afecta mucho a las personas que permanentemente quieren formar parte de un grupo donde para formar parte de ese grupo debes cumplir con ciertas características en el tema de la moda. Y hay otro factor o otro ejemplo que es la baja autoestima. Y esta se debe a que la persona no se valora físicamente, se mira ante el espejo y no le gusta su color, su estatura o su tamaño. Entonces ya hemos identificado que hay 3 factores que en muchos casos las personas no han identificado y que les están impidiendo adquirir esa figura ideal. Los invito entonces para que vayamos a un corte de comerciales y continuamos.
¿Cómo funciona entonces ese proceso de autosabotaje? Entonces, la persona quiere adelgazar, inicia una dieta. Resulta que estando en ese proceso de la dieta, se presenta alguna situación donde se le activa alguna sensación o emoción. Recuerden, limitante o empoderadora. Ejemplo en este caso, tristeza y depresión. Se presentó una situación donde la persona se sintió triste o deprimida. Esa situación genera un disparador que le dice, para que calmes esta tristeza y depresión debes comer. La persona entonces acude a ingerir alimentos, luego aumenta de peso, se incrementa la depresión y nuevamente inicia el ciclo. Voy a hacer otra dieta porque esta anterior no me sirvió. Y vuelve y repite el ciclo permanentemente. Y cada vez se deteriora más su autoestima. Entonces, adelgazar con hipnosis clínica es perder peso sin castigos, sin sufrimiento y sin dietas. ¿Cómo así? Sí, razones para emplear la hipnosis clínica para adelgazar. Primera, activa los recursos que están dentro de nosotros. Nuestra mente inconsciente almacena toda la información desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Información empoderadora o limitante. Cuando la persona entra en un proceso de relajación profunda, se puede permitir que la mente inconsciente busque los elementos que le pueden ayudar a la persona para eliminar esas situaciones, esas emociones que se generaron con mucho tiempo de anticipación y permitan que a partir de ese momento empiece a generar cambios en su vida. Otra, cambia pensamientos y sentimientos limitantes. Tiene que ver con lo que les acabo de decir. Hay eventos y situaciones que se presentaron cuando éramos niños o cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, nuestro inconsciente las identifica, las corrige y eso nos va a llevar a que logremos mejores resultados a partir de ese momento. Activa pensamientos y sentimientos de logro. Es cuando la persona, luego de identificar que hubo ciertas situaciones que le marcaron su vida, decide ahora generar cambios y empieza a establecerse pequeñas metas para lograr al final un gran objetivo. Emplea todos los canales de percepción. La información que llega a nuestra mente se almacena en las neuronas y queda mejor almacenada cuando llega por todos los sentidos o los canales de percepción, visual, auditivo y sensorial. Estos canales se activan por medio de esa terapia para que la información quede mejor guardada a nivel neuronal y perdure en el tiempo. ¿Ayuda a descubrir las causas del sobrepeso? Claro que sí, porque ayuda a identificar esas situaciones o esos factores que generaron en la persona miedo, depresión, tristeza que se activa en ciertas circunstancias. Luego de identificarlas, las bloquea para que no vuelvan a surgir, impidiendo que la persona pueda adelgazar. ¿Ayuda a eliminar disparadores del comer? Claro que sí, porque van vinculados con las emociones limitantes que antes disparaban el que la persona tomara acción para comer desmesuradamente. ¿Reduce la depresión y la ansiedad? Claro que sí, porque cuando tú puedes generar cambios de situaciones pasadas, vas a percibir el mundo de una manera más amplia, con mayores oportunidades y más positiva. Procedimiento de la banda gástrica física. Físicamente, una cirugía de banda gástrica conlleva a instalar una banda a la altura en la parte alta del estómago. Es una banda ajustable que cierra y abre por medio de inyectarle aire. Genera un pequeño espacio llamado el pequeño estómago, que se llena aún más fácil cuando la persona ingiere alimentación. El estar lleno ese espacio envía una sensación al cerebro de que ya hay saciedad y la persona se tranquiliza y pierde el deseo de alimentarse. Al reducir la alimentación, por ende, empieza a rebajar de peso. Entonces, ¿qué es la banda gástrica virtual? Es esa misma cirugía, pero se hace por un proceso de hipnosis clínica. Banda gástrica virtual, procedimiento para adelgazar. Es un procedimiento que se da en 3 etapas. Que se da
sin cirugía física, sin dietas y sin ejercicios. ¿Cómo es el procedimiento? Es un procedimiento en el cual se trabaja con hipnosis clínica. Hay una diferencia, la hipnosis siempre es la misma, pero dependiendo en qué área se emplee, ya obtiene diferentes definiciones, como por ejemplo, hipnosis de espectáculo, que es lo que vemos en los circos y en ciertos programas de televisión, o hipnosis clínica, que es la que se aplica para diferentes procedimientos, por ejemplo, procedimientos psicológicos, odontológicos o de cirugía. En este caso, tiene que ver con una cirugía a nivel mental, y esta se da en 3 etapas, en una etapa preoperatoria, etapa operatoria y postoperatoria. ¿Cómo es ese proceso hipnótico clínico? Es por medio de una relajación profunda que se activa nuestra mente inconsciente. ¿Para qué? Para que asuma el procedimiento quirúrgico como algo real. Este procedimiento hipnótico o esta cirugía de banda virtual gástrica se puede dar de manera presencial o de manera virtual. Se puede hacer con la persona directamente o se le pueden entregar todos los elementos para que la persona los escuche y empiece a generar los cambios en su vida. Proceso hipnótico en la etapa preoperatoria. Es ahí cuando la persona, por medio también de una relajación profunda, empieza a recibir una implantación de programas empoderadores para que la persona asuma el procedimiento quirúrgico como un procedimiento físico y que va a generar cambios positivos en su mente y en su cuerpo. Etapa preoperatoria. Vamos para la etapa operatoria. En la etapa operatoria es cuando la persona ya vive esa experiencia por medio de esa relajación profunda de que está en el evento de la cirugía, de la instalación de la banda gástrica. Para nuestra mente es lo mismo pensar que hacer. Por eso se complementa con los canales de percepción de la vista, el oído y las sensaciones, para que la persona mentalmente genere una película que va a impactar como si hubiese sido algo físico. Etapa posoperatoria. Es un complemento que se realiza luego de que la persona recibe la cirugía virtual para ir eliminando la ansiedad, cambiando los hábitos alimenticios y mejorar la calidad y la cantidad de alimentos que están ingiriendo. Resulta que es un procedimiento que se puede realizar en un periodo de tiempo muy corto, porque la etapa preoperatoria se puede iniciar una semana antes de la cirugía virtual. La cirugía virtual puede tardarse entre 1 y 1 hora y media, simplemente. Y esa etapa postoperatoria puede tardarse entre 1 y 3 meses adicionales. O sea, que la persona en una terapia de banda gástrica virtual bien ejecutada se puede estar tardando 4 meses. ¿Qué pueden encontrar en el mercado? Que hay quien quizás promete que desde una sola sesión puede lograr esos cambios. Y resulta que de pronto la persona no pudo eliminar satisfactoriamente esos pensamientos, emociones limitantes que la llevaban a desarrollar depresión o ansiedad, y piensa o realmente termina cayendo en un fraude, porque el proceso fue muy corto. De hecho, el obtener resultados en 4 meses es algo muy satisfactorio, porque hay personas que llevan muchos años de su vida queriendo bajar de peso sin lograrlo. Y esto ha conllevado a que hayan generado grandes gastos económicos y que se haya incrementado en ellos la baja autoestima y por ende no puedan lograr esos resultados. ¿Qué es lo que sucede cuando las personas llegan a solicitarnos que les realicemos una terapia hipnótica para bajar de peso? Resulta que por lo general, o en el más alto índice,
porcentaje, las personas acuden a estos procedimientos porque ya han pasado por una gran cantidad de procedimientos anteriores y ninguno de ellos ha surtido el efecto que ellos desean. Entonces, ya como última opción, deciden acudir a esta alternativa, logrando cambiar y logrando alcanzar esa meta u objetivo de adquirir la figura ideal. Lo que sucede es que han desconocido que hay factores emocionales, de hábitos y físicos que han venido impidiendo que la persona logre esos resultados en cuanto al tema del peso. Pero es tan impactante positivamente el acudir a estas terapias porque no solamente genera efectos positivos en el tema del sobrepeso, sino también en otros ámbitos de tu vida, porque rompes con una cantidad de barreras que estaban ahí y permite que tú a partir de ese momento y de esa experiencia empieces a plantearte nuevos proyectos en diferentes áreas de tu vida. Y lo mejor y más beneficioso es que tú vas logrando cada uno de esos objetivos partiendo de esa maravillosa experiencia que tenía un fundamento que era impactar a nivel de peso. Entonces la invitación es para que la tengan muy presente, averigüen, sean curiosos. Los invito para que complementemos esta información con dos videos muy interesantes. De perder peso durmiendo, sin matarse con dietas ni tampoco con ejercicios. Eso es lo que promete la llamada banda gástrica virtual. Es una operación simbólica para reducir el tamaño del estómago y por ende el apetito. Mari Gamarra investigó y nos trae los detalles. Mari, platícanos. Esta operación, entre comillas, es algo que se logra a través de la hipnosis y la sugestión. Y según decenas de personas que la han probado, funciona para perder peso de manera permanente. Acá le contamos todo lo que necesita saber. Todos los que alguna vez hemos querido perder esas libritas de más, hemos soñado con conseguirlo sin mucho esfuerzo. Y eso es precisamente lo que dice Valesca, que logró hace unos años. Yo no quería salir en las fotos, me tapaba con los hijos delante, entonces solo salía mi cara. Esta era Valesca antes y esta es Valesca ahora, luego de haber perdido 40 libras. Su secreto, después de haber probado varias dietas que no le funcionaron, se sometió a una operación de banda gástrica, pero no la que usted se imagina, sino una operación completamente virtual. Vamos a comenzar nuestro proceso de relajación. La terapia dura varias horas y mezcla la psicología, la sugestión, la hipnosis y la reprogramación subliminal. Después de recibir una charla sobre nutrición, los pacientes se acuestan en una camilla y se los lleva a un estado de hipnosis. Y la persona se imagina que le estamos haciendo una operación virtual. Imagínate que el cielo viene unas manos que te aprietan el estómago, que lo dividen en dos partes. Luego que la persona imagina que la reducción estomacal ya ha sucedido, se despierta. Empecé a sentir la diferencia cuando yo salía, por ejemplo, a comer a un restaurante, empiezo a sentirme llena y no voy ni por la mitad de la comida. Quiero que imagines. El tratamiento también incluye audios de meditación positiva que los pacientes escuchan mientras duermen y al despertarse. Una terapia que suena inusual, pero que según la licenciada en nutrición e hipnoterapia Granja González, poco a poco va dando resultados concretos. La persona está gorda porque o come mucha cantidad de comida, o come mal irregular a deshoras, o se salta comidas o chuchería, o come muy rápido o come por ansiedad. Y lo primero que quita banda gástrica virtual son los niveles de ansiedad. Lo mejor es que según los que han probado el tratamiento, a diferencia de las dietas relámpago, el peso que se pierde no regresa. Ahora es un cambio total, me acepto yo misma, me siento feliz. El 70% de las personas le funciona. Te das cuenta de que si cambias el chip del cerebro, vas a adelgazar. Hola, me llamo Mónica Restrepo, tengo 48 años. Hace un año me invitaron a la sesión de colocación de la banda gástrica virtual.
Le tenía como miedito a eso porque yo pensé pues que iba a ser una hipnosis o algo más complicado, pero realmente fui a la sesión y me pareció súper interesante. No fue nada miedoso, fue todo muy normal, todo pues todo tranquilo. Eso fue un cambio para mí radical en mi vida. Yo desde ese mismo instante yo salí y yo pues ya no quería comer mucho. Yo empecé súper juiciosa a comer, todo el mundo me decía, ¿por qué no come más? Y yo no, ya no necesito comer más. Empecé a comer verduras, no comía verduras antes, empecé a comer verduras y a comer muy despacio, no tomaba gaseosas casi, pues solamente los fines de semana. Empecé demasiado juiciosa, yo misma me aterraba de mí, yo decía, ¿qué es esto? ¿Yo qué estoy haciendo? Rebajé 16 kilos, súper, pues también iba donde una nutricionista que me ayudaba a controlar pues, las cantidades, pero yo me di cuenta que no necesitaba volver donde la nutricionista porque yo fui sola capaz. Quiero seguir, o sea, con este programa, quiero llegar a pesar 60 kilos y para sentirme bien. Yo tenía muchos dolores de espalda, todavía los tengo, pero ya se me han mejorado mucho. Mi vida cambió por completo porque mi genio también cambió mucho, me sentía más segura de mí misma, me dejé de comer las uñas y pues todo bien. La gente me veía y me decía, ¿cómo hace? Yo no sé. Yo pues el juicio y mi voluntad fue enorme. Mis hijos me decían, vamos a comer helado, y yo los acompaño, y yo ni les probaba el helado. O sea, se vuelve uno en que no necesita comer demasiado, ¿sabe? Se da cuenta de que, y lo poquito que come, o lo que come, se lo saborea uno y ya queda uno bien. Bueno, espero que les sirva, que se metan, van a saber que son capaces, porque si yo fui capaz, va a ser capaz todo el mundo, de verdad, porque yo era muy comelona. Espero que les sirva y que poder saber de todos ustedes que han rebajado bastante. Como pudieron darse cuenta, es una opción muy grande para que la aprovechen y generen cambios en sus vidas. Estuvimos en una nueva emisión, una emisión más de En tu Mente, un programa de Conecta Televisión desde el Retiro Antioquia. Recuerden, les habló Nelson Naranjo, quedan cordialmente invitados para la próxima.